¿Logran ver la imagen? Sí se ve, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar ahora con las clases teóricas, lo que es hipertensión portal en relación a la cirrosis. La hipertensión portal, muy antiguamente conocida en relación a los antecedentes de los pacientes, a la distensión abdominal, los pacientes que venían con circulación colateral y demás, permitió que se estableciera esta revisión en relación a lo que significaba la hipertensión portal. Sobre todo en pacientes que tenían antecedentes de daños hepáticos o enfermedades hepáticas. En relación a lo que es anatomía, fisiología y fisiopatología, lógicamente, de la hipertensión portal, vamos a hacer un estudio somero de lo que es el cuadro clínico de la hipertensión portal, cómo se presenta el paciente con hipertensión portal, que generalmente muchas veces viene como paciente con hemorragia digestiva alta. Hemos hecho un seminario de este término, de esa patología, de tal manera que ustedes dominan ampliamente también la misma. La ascitis, que es otro cuadro que se presenta frecuentemente en relación a la hipertensión portal y al daño renal, que al final se presenta cuando hay demasiado daño en relación al hígado. Y la encefalopatía, que es uno de los cuadros finales de la hipertensión portal. Algún impedimento en la circulación normal, que puede ser a nivel del prehepático, hepático o poshepático, va a permitir el inicio de la cascada de esta enfermedad. Cualquier impedimento a la llegada al corazón derecho, en el flujo de la sangre venosa, es plánica intestinal básicamente, o sea, el sistema porta. Y entre las causas que habíamos dicho ya, ¿no? Las prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, que tienen una amplia presencia de diversas enfermedades. En niños, el 50% de casos de esta enfermedad es de tipo prehepática, con la presentación del cuadro de trombosis de la vena porta. Pero hay otros cuadros más, ¿no? Otra clasificación también se da en relación al sistema sinusoidal, intrahepático, presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. La circulación de un paciente con una cirrosis hepática, y cuando ingresamos a operar generalmente encontramos vasos venosos muy distendidos, inclusive en el epiplo. Esta fue una foto que tomamos de un paciente que tenía una hipertensión portal y el epiplo se manifestaba así, ¿no? Con las venas muy dilatadas. Entonces, entre las causas prehepáticas, las trombosis de la vena porta, de la vena esplénica, de la vena mesentérica, degeneración cavernomatosa de la porta, compresión de la porta, estenosis y fístulas arteriovenosas, que también puede ser causa de hipertensión portal de causa prehepática. Y entre las intrahepáticas, la principal, y que es la principal también entre todas las causas, que es la cirrosis hepática, la cirrosis de Lennox, que en su característica es decir, de tipo biliar, con una evolución hacia una necrosis, y la forma de sífilis que antes había también, que llevaba a la cirrosis, pero que ahora en la actualidad ya no es muy frecuente. La genesia hepática congénita con fibrosis, enfermedades de tipo parasitario como la esquistosomiasis, la amiloidosis también es otra enfermedad, la de Wilson, hepatitis tóxica, las formas de hepatitis agresivas crónicamente, la enfermedad de Hodgkin, que es una enfermedad que no tiene mucho que ver con el sistema digestivo propiamente dicho, pero que también lleva a la larga a una hipertensión portal. Y el hepatocarcinoma como causa intrahepática de compresión también del sistema venoso, también puede causar cirrosis hepática.
La circulación que normalmente es hacia arriba se hace una circulación en reversa con las flechas rojas. Entre las causas posthepáticas, las trombosis de las venas suprahepáticas, entre ellas el síndrome de Busch-Chiari es uno de los principales, pero cualquier causa de que obstaculice la llegada de la sangre venosa que va del hígado hacia el corazón derecho va a ser causa de hipertensión portal. La enfermedad veno-oclusiva de las suprahepáticas, compresión de la vena cava por neoplasias intrahepáticas también, y la insuficiencia cardíaca congestiva, propiamente también lleva a hipertensión portal, y una pericarditis congestiva, por también la misma razón, lleva a una hipertensión portal. Sinusoidal extrahepática, bueno, volvemos a repetir, trombosis de la vena porta, atresia, onkalitis, los recién nacidos, ¿no? Básicamente la pileflebitis, secundaria sepsis, que ya lo conocemos ustedes como cuadro de complicación de la apendicitis aguda, y un estado de hipercoagulabilidad que lleva a una éstasis de todas maneras. También los traumatismos abdominales, en algunas circunstancias, también pueden llevar a este cuadro, y algunas inflamaciones vecinas como las pancreatitis o enterocolitis también podrían llevar. La obstrucción mecánica que ya le hemos referido como tumores, adenopatías periportales o pancreatitis. Presinusoidal intrahepática, esquistosomiasis, fibrosis hepática, esclerosis hepatoportal, enfermedad de Hodgkin que ya dijimos, leucemia mieloide, sarcoidosis, toxicidad por arsénico, cirrosis biliar primaria. La sinusoidal, la degeneración grasa, hepatitis tóxica, enfermedad de Wilson y cirrosis propiamente dicha, ¿no? Y la post-sinusoidal intrahepática, la cirrosis propiamente dicha también, la adrenérica, la nutricional alcohólica, la postnecrótica y la biliar secundaria. Hepatitis virales, hemocromatosis, hepatitis alcohólica, y nuevamente repetimos el síndrome de Busch-Chiari intrahepático. En general, los cuadros de hipercoagulabilidad también repetimos. Postsinusoidal extrahepático, también el síndrome de Busch-Chiari, ya dijimos, causas cardíacas, repetimos, pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva. Fístulas arteriovenosas y ocasionalmente cuando hay esplenomegalia masiva. La fisiopatología, la hipertensión portal primaria está asociada con la esclerosis de la vena porta, intraextrahepática. Por lo tanto, un aumento del flujo portal secundario a la esplenomegalia masiva. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas y más importantes? Muchas veces los pacientes no saben que tienen hipertensión portal y muchas veces debutan con un cuadro de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas sangrantes. Ocasionalmente hay pacientes que empiezan a tener ascitis o pacientes con signología de un hiperesplenismo y más lejanamente ya una encefalopatía que ya es un cuadro más tardío. El desarrollo de las varices esofágicas y su posterior ruptura es un fenómeno mecánico. Hemos visto cuando hemos hecho el cuadro de las patologías de esófago en relación a las varices esofágicas. En relación al hígado, la patogenia de la fibrosis propiamente dicha, que va a llevar también a una hipertensión portal, ¿no? Una ilustración de lo que son las varices esofágicas. Que es uno de los cuadros de debut de la hipertensión portal en muchos pacientes, ¿no? Hemos tenido la ocasión de objetivar por emergencia los cuadros de emergencia. El paciente viene lógicamente con hematemesis más que melena, y esta hematemesis que muchas veces es franca, ¿no? Que se relaciona, pues, al hacer una endoscopía vamos a encontrar que tiene varices esofágicas sin ningún antecedente anterior.
Si se le empiezan a hacer estudios al paciente, pues se va a encontrar que de repente el vaso está grande, su función también elevada y que hay signos de hipertensión portal y que de repente hay líquido peritoneal tipo ascitis. En relación a la fisiopatología, también considera que el flujo de sangre por el hígado por minuto es de más o menos la tercera parte del volumen sanguíneo, 1500 mililitros por minuto. O sea que es un volumen tremendamente alto. Entonces, lo que significa el sistema porta, la arteria hepática y las venas hepáticas, pues tienen este volumen de líquido por minuto en el hígado. De tal manera que ello va a llevar a una fácil posibilidad de que si alguna de estas zonas se alteran, van a llevar a una hipertensión portal. La presión portal que se mide es a nivel del tronco de la vena porta, normalmente es entre 8 a 10 mililitros de agua. Y hablamos de hipertensión portal cuando esta sobrepasa entre los 18 a 20, y en algunos casos graves de 48 a 50 mililitros de agua. Un cuadrito de cómo la cirrosis hepática va a llevar a una hipertensión portal. Aumenta la resistencia hepática, el volumen arteriolar también disminuye, la volemia por lo tanto aumenta, hay una hiperemia hepática y aumenta el flujo portal. Y ello va a llevar pues a un cuadro de hipertensión portal intrahepático, ¿no? Un cuadro de cirrosis. Sería más o menos su fisiopatología. La insulina es una hormona hepatopotrópica y hay una resistencia de la vena porta y el flujo venoso portal aumentado. La hiperemia esplásmica que se va a producir va a llevar a un aumento del gasto cardíaco y que tiene alguna relación también con otra hormona que es el glucagón, y hay una disminución de la sensibilidad de la vasculatura esplásmica a las catecolaminas. Por lo tanto, hay un aumento del volumen de las mismas. Entonces, el cuadro clínico, ya habíamos dicho, historia natural, va a depender del problema, si es pre o intra o poshepático, y lógicamente a la aparición de complicaciones. La principal, y ya dijimos, debut, varices esofágicas. Muchas veces hay deficiencia del funcionamiento del hígado, con alteraciones a nivel de sus elementos como la transaminasa, fosfatasa, las bilirrubinas que también se elevan. Luego el desarrollo de ascitis que se produce por transudación, por una hipoproteinemia y aumento de la presión intrasinusoidal. La esplenomegalia, que es una causa posible asociada cuando hay un hiperesplenismo además, en la cual hay una panhemocitopenia. Y en la encefalopatía portosistémica o neuropatía hepática, que es producida por la absorción de los elementos nitrogenados, sobre todo amonios, a nivel del intestino grueso, en el colon, principalmente. Un paciente con una circulación colateral muy característica por el grado de ascitis. La cicatriz umbilical se ha debilitado y se produce una hernia umbilical también, ¿no? Cabeza de medusa, le dicen algunos, ¿no? A la imagen de las venas en la pared abdominal. De igual manera también, no hay tanto cabeza de medusa, pero sí hay una ascitis tremenda, ¿no? Las varices esofágicas que pueden objetivarse principalmente por endoscopía, pero también haciendo una radiografía con vario y con mucosografía, se puede mirar las zonas de lesión de las varices esofágicas. La ecografía siempre para definir si el daño hepático que pudiera haber asociado, en la cual vamos a ver que efectivamente pues puede haber un flujo venoso portal aumentado y también el daño hepático intrínseco que puede encontrarse. Las pruebas de función hepática, dentro de lo que significan los estudios diagnósticos, principalmente va a ser las bilirrubinas, tiempo de protrombina, las proteínas, sobre todo la albúmina, que en estos pacientes va a estar bien disminuida. Y las pruebas de función hepática que tienen que ver con necrosis,
como aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa y la deshidrogenasa elástica. La radiografía de esófago que ya hemos descrito, contrastada, con doble contraste en la mucosografía. Y finalmente la prueba que es diagnóstica definitiva de un cuadro de varices esofágicas es una endoscopía alta, una esofagoscopía con fibroscopio óptico. En todo paciente con cirrosis hay que hacer de preferencia un estudio diagnóstico del daño hepático asociado. Estimar si hay reservas hepáticas funcionales y tratar de llegar a una definición exacta de la circulación venosa portal y un estudio hemodinámico del hígado, para poder luego definir un tratamiento y una posibilidad quirúrgica también. Si es que hay hemorragia, identificar el foco de la hemorragia. De acuerdo al grado de hemorragia, a nivel del esófago, en grados, hasta 4 grados, lógicamente, de dilatación venosa y posibilidad de sangrado. Una endoscopía donde vemos un sangrado activo. De igual manera, dilataciones venosas muy marcadas. Un ratito también de una hemorragia digestiva por varices esofágicas. Los estudios diagnósticos a nivel del hígado, que también se puede dar una gamografía hepática, técnicas angiográficas como una esplenoportografía o una portografía umbilical en niños, portografía percutánea transhepática, una tomografía que haga la fase venosa de una angio resonancia o una tomografía contrastada en fase venosa en hígado y ver también el arteriograma hepático. En algunos casos ya estudios más especializados, el sulfuro coloidal, tecnesio 99, que podrían ser utilizados también. Y finalmente una punción biopsia de hígado que se puede utilizar en algunos casos cuando sea factible hacer, sea por laparoscopía o sea por punción, por paracentesis, llegar a hacer el diagnóstico de por una biopsia de hígado. Hemos tenido la oportunidad de hacer muchas veces laparoscopías solamente para hacer una biopsia hepática, ¿no? Pacientes con esta patología. La clasificación clínica de Child-Pugh, que es de mucha importancia en estos casos, que tienen que ver no solamente con el factor pronóstico, sino con el factor posibilidad quirúrgica. Y es que esta clasificación entre moderado, bueno y pobre, como riesgo, de acuerdo al nivel de la albúmina, de las bilirrubinas, el grado de ascitis, si se asocian o no a encefalopatía y al estado nutricional, nos van a permitir ver que, por ejemplo, en un riesgo pobre o C, la bilirrubina va a estar por encima, perdón, de 3 puntos, y la ascitis la albúmina va a estar por debajo de 3 también, que son valores más o menos que nos sirven de referencia, y la ascitis va a ser incontrolada. Al paciente a veces le hace un drenaje, una paracentesis para drenar la ascitis y a los 2 días vuelve a venir el paciente, ¿no? Esto es en algunos casos frecuente en las emergencias. La encefalopatía, que el grado A de un pronóstico bueno no hay, pero sí en un pobre hay una encefalopatía avanzada. El estado nutricional que dijimos, muy pobre, en riesgo grado C, en paciente con pronóstico muy pobre. Y justamente esa clasificación se utiliza para ver si un paciente tiene posibilidad quirúrgica o no. En el grado A, 5 6, sí, podría ser un candidato derivativo ortosistémico. Pero en un grado C, que es del 10 al 15, que es una clasificación
será muy riesgoso y muchas veces de no buen pronóstico en el paciente. Básicamente el tratamiento de urgencia de las varices esofágicas sangrantes, ustedes ya lo han realizado, ya lo han resuelto en lo que es hemorragia digestiva alta, pero lo importante es saber el diagnóstico, ¿no? O sea, saber exactamente que hay varices esofágicas. Y el tratamiento tiene que ver en tres aspectos. Uno, tratar de prevenir la hemorragia si es que hay ya este diagnóstico. Tratamiento de la hemorragia cuando se presenta y el tratamiento profiláctico en aquel paciente que ya tuvo sangrado y que es de esperar que no vuelva a tener sangrado. La endoscopía, una esófago gastroduodenoscopía será el estudio de preferencia y determinar si la hemorragia es masiva o es una hemorragia leve, monitorizar lo que es los valores de hemoglobina, hematocrito y hacer los otros análisis especiales que hemos mencionado. Endoscopía con un sangrado muy discreto, ¿ya? El tratamiento médico de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas es el tipo médico y de sostén con lavado gástrico, inclusive muchas veces que hay que hacer cuando el paciente recién llega por emergencia. Pero cuando el paciente viene con cuadros de una anemia severa, aguda, una prioridad es hacer un reemplazo rápido del volumen sanguíneo, que puede ser inicialmente con cristaloides, pero luego con sangre total. La prevención de la encefalopatía, hay que hacer también la aplicación de enemas, lavados del intestino, del colon, para disminuir la posibilidad de absorción de elementos nitrogenados. Y también se pueden utilizar soluciones hipertónicas de glucosa con vitamina C y B, la vitamina K, el cloruro de potasio, el tractato de levaterenol, que puede utilizarse en solución salina también para tratar de disminuir la posibilidad de sangrado. Que produce el sangrado, el tratamiento farmacológico será con vasopresina, viendo venosa, 20 unidades en bolo, y luego puede utilizarse a una velocidad regulada de acuerdo a la respuesta del paciente. Otros elementos que pueden utilizarse también es el isoproterenol, la glipricina, el nitroprusiato de sodio, la somatostatina y el propanolol. Y finalmente la oxyotida también puede utilizarse. El taponamiento con balón que mucho se preconizó en algunos momentos en lo que es hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, en algunas ocasiones la hemos utilizado en nuestras unidades de cuidados intensivos, pero teníamos que estar casi permanentemente o dirigiendo a nuestro residente o interno, estar controlando los valores de insuflación, tanto en el balón gástrico como en el balón esofágico. Si es que pese a la utilización de este balón persiste la hemorragia, indica que no se está haciendo un buen manejo con la sonda de Sengstaken-Blackmore. Otro tipo de sondas que podría utilizarse es la de Linton, que el balón esofágico que tiene es de 600 mililitros. ¿Cuáles son las complicaciones del uso del balón? Ya ustedes ya los conocen: una neumonitis aspirativa, una ruptura o desgarro del esófago, o una asfixia por el desplazamiento del balón hacia la laringe también podría presentarse. Paciente con una sonda de Sengstaken, ahí la insuflación del balón gástrico, el balón esofágico y las medidas de presión de cada balón que debería utilizarse. Tratamiento endoscópico que se aprovecha para hacer tanto diagnóstico como tratamiento. Se puede hacer una escleroterapia, utilizar adrenalina o bien también utilizar algunos elementos para hacer ligadura de los vasos sangrantes.
el denominado argón plasma coagulador también puede utilizarse. Entonces, en un paciente que nos viene por emergencia con una sospecha de hemorragia varicosa, establecer las medidas de reanimación, hacer una endoscopía, ver si está estable o no, un tratamiento farmacológico, si permanece estable, si no permanece estable, taponamiento con balón, si no, tendría que ir a la cirugía ya para hacer una descompresión portosistémica. El trasplante de hígado, que también ahí está mencionado, también es una alternativa, pero final, básicamente. Cuando se hace una endoscopía, si se determina que hay varices, se hace el tratamiento inicialmente, ya con fármacos o con medidas mecánicas, y si la hemorragia se controla, la evolución va a ser favorable, pero si no se soluciona, pueden haber complicaciones, desde la hemorragia propiamente dicha hasta la que hemos mencionado. Una ligadura varicosa endoscópica, ¿no?, se puede utilizar en algunos casos. Hay una endoscopía, un chorrito, básicamente un vasito sangrante en chorro. Aquí se está utilizando una electrofulguración en este vaso que está sangrando, ¿no? Una vez coagulado, ahí está, dejó de sangrar. Pero el riesgo de sangrar nuevamente es alto. Uno de los riesgos de estas utilización de estas ligaduras o de la esclerosis es una estenosis o estrechez esofágica. El tratamiento quirúrgico, que es lo que nos interesa a nosotros en los casos de urgencia, a veces cuando viene un paciente por emergencia y viene con un cuadro de una anemia aguda, luego de haber hecho el tratamiento médico y intentar un tratamiento endoscópico también, y si no hay resultado, vuelve a sangrar el paciente, podríamos utilizar una obliteración transhepática con sustancias esclerosantes y, lógicamente, que hace mucho riesgo. Riesgo que puede ser una recurrencia y también puede tener una mortalidad. La escleroterapia endoscópica es un tratamiento inicial definitivo como caso de urgencia. Con la ligadura de las valles que hemos mencionado también, la utilización de suturas mecánicas, las derivaciones portosistémicas de urgencia que también pueden ser utilizadas como la portocava, término lateral, lateral y la mesocava con injerto en H. En pacientes que son básicamente preparados ya para una cirugía, hay que utilizar los criterios clínicos de elección de Child para poder definir si es que este paciente va a tener un buen pronóstico en su cirugía. Tanto así que en el grupo A la supervivencia es a 2 años del 81%, pero en el grado C de valor predictivo de Child, la supervivencia es solo el 27%. En relación a la operación, la mortalidad operatoria en un criterio de selección A va a ser solamente del 14%, en cambio en uno C va a ser del 58-60%. Hay mucha diferencia, ¿no? Por ello es importante clasificar siempre a un paciente que tiene diagnóstico de cirrosis, hacer el diagnóstico de Child-Pugh. Ello nos va a permitir hacer criterios hemodinámicos de selección para poder definir la cirugía. Últimamente también se han establecido derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares con la aplicación de los llamados TIPS, que básicamente son técnicas de radiología intervencionista y que permiten hacer una punción de la vena hepática, utilizan catéteres con globo y prótesis metálicas expansibles. Y el tratamiento quirúrgico electivo van a ser las operaciones con shunt, operaciones sin shunt y los trasplantes de hígado, que ya se realizan en nuestro país, ¿no? Los catéteres que se utilizan
como prótesis, que pueden ser utilizados en esta forma, técnicas endoscópicas, lógicamente. Las derivaciones portocavas, portoarterial, transvenosa, utilizando estos dispositivos también. Los tips. Las operaciones con shunt, que son los shunt portosistémicos totales, que permiten derivar toda la sangre del sistema porta para que no pase por el hígado y que va a ir hacia la circulación venosa sistémica, básicamente, y por este mecanismo se obvia la llegada hacia el hígado. Los tipos más utilizados son el shunt portocava término lateral, el shunt o derivaciones funcionales laterales. El shunt espleno-renal, que puede ser el espleno-renal proximal o el distal, de preferencia es el distal. Ya les voy a mencionar luego cuál fue nuestra experiencia con este tipo de derivaciones. El shunt mesocava. Un shunt portosistémico, portocava, ¿no? Término lateral, desde el inicio hasta la finalización del mismo. Los tipos de derivaciones en H, que son los que se conocen. Una derivación, portocava también, lateral. Los injertos en H. Las operaciones con shunt portosistémico totales son la mesocava con interposición, mesorrenal, esplenorenal, portocava y esplenocava. Y los shunt portosistémicos selectivos en situaciones que requieren descompresión, el shunt esplenorenal distal, el shunt selectivo esplenocava y el shunt coronario cava. Esta es una forma de derivación esplenorenal que en sus inicios y luego en su fase terminal de la cirugía son las que nos han dado de repente una buena evolución en los pacientes con hipertensión portal. Este es un esplenorenal distal, ahí viene el riñón con su vena esplénica. Y la derivación entre ambas, ¿no? La esplenorenal distal. Las operaciones sin shunt que ya hemos mencionado, cuando están indicadas, cuando debe haber un control de urgencia de las varices esofágicas sangrantes en pacientes que tienen alto riesgo. El tratamiento de pacientes en general con bloqueos portales extrahepáticos. Y entre ellos podemos mencionar a una esplenectomía urgente en este tipo de pacientes y una esófago-gastrectomía limitada combinada con esplenectomía y desvascularización amplia. La desvascularización puede ser utilizada también como una técnica propia para disminuir el potencial de sangrado. La vagotomía, una sección esofágica y la desvascularización que se suele hacer en algunos casos. Aquí un poco más ilustrada de repente, una sección básicamente de todos los elementos sanguíneos venosos que van hacia el estómago y hacia el esófago. Esta es una evaluación que siempre nos permitió hacer una selección de casuística en nuestro hospital. En nuestro hospital teníamos un manejo de estos pacientes con hipertensión portal y en el equipo de cirugía que hicimos decidimos hacer una forma de derivación espleno portal distal. ¿Por qué motivo? De acuerdo a los antecedentes
Tenemos un grupo aquí de pacientes operados y no operados. El número de pacientes con mortalidad a los 30 días entre los no operados son 17, en comparación a ninguno de los operados. Entonces, bajo esta conclusión, mejor es operar a los pacientes. Lógicamente hay que seleccionar muy bien al paciente. La supervivencia a un año entre los operados, quizás no hay mucha diferencia, son iguales. La supervivencia a los 3 años, ahí sí hay alguna diferencia. Entre los operados es 55, 45 entre los no operados. Y a los 5 años ya se observa una mejor supervivencia entre los operados, lógicamente. En pacientes que tienen encefalopatía entre los operados también es de mejor evolución en relación a los no operados. La hemorragia recurrente es muy poco frecuente entre los operados y más frecuente entre los no operados. O sea, conclusión, un paciente con hipertensión portal es mejor prepararlo y operarlo si puede hacerse una operación electiva. Y si no pudiera hacerse una operación electiva, una de urgencia, estar preparados para hacerla también. En la evaluación de loción, en relación a 4 grupos que se tomaron con la derivación portocava, la esplenorenal, propiamente la interposición mesocava y la esplenorenal distal, tenemos que, si tomamos en cuenta fríamente los números nada más, no como porcentaje, la mortalidad operatoria es menor en los pacientes que tienen hipertensión y que se operan con derivación esplenorenal distal. La encefalopatía también va a ser mucho menor que las otras formas de derivación. Y una hemorragia recurrente que también va a ser mucho menor que los otros grupos de derivación. En relación a otros factores, la forma en la portocava, en el esplenorenal, la interposición mesocava, en el esplenodistal, la posibilidad de trombosis va a ser menor. Igual la supervivencia a los 3 años va a ser comparativamente mayor y la supervivencia a 5 años también, si ustedes observan, va a ser mayor. Este fue un estudio que nos permitió hacer una selección de nuestros pacientes. En algún momento en nuestro servicio iniciamos a hacer derivaciones esplenorenales distales con muy buena evolución de nuestro grupo de pacientes. Hacíamos una selección de los mismos, generalmente en grupo de riesgo Child A o B muy leve. Los CES no nos arriesgábamos a operar, a hacer este sistema de derivación. Y generalmente tuvimos una muy buena evolución, un muy buen resultado haciendo este tipo de derivación esplenorenal distal. El trasplante de hígado que ya se ha establecido en nuestro país desde hace algunos años, ya hay un hospital especializado que es un instituto de trasplantes a nivel de Perú y que ya ha realizado incluso trasplantes de hígado en muchas ocasiones, ¿no? Entre los países que nos llevan a la vanguardia en lo que es en el mundo son los italianos, los que llevan de repente el número mayor de pacientes que se han hecho trasplantes de hígado. Aquí en América, Norteamérica, lógicamente, y en Sudamérica, lo que es Brasil y lo que es Argentina. Bien. En los últimos años que hemos tenido la experiencia de, digamos, hacer una división ya de lo que significan nuestras patologías, cuando nos llega un paciente con hipertensión portal, ya no los estamos operando nosotros en nuestro servicio, porque tenemos una unidad de cirugía vascular, un
un servicio de cirugía vascular que básicamente maneja este tipo de patología en coordinación con los doctores gastroenterólogos. Y ocasionalmente hemos tenido la ocasión de enviar a Lima, a este Instituto de Trasplantes, algunos pacientes muy seleccionados. En algunos con muy buena evolución y en algunos con no buena evolución. En relación a un caso que siempre les refiero, creo que ya también en una clase práctica lo habíamos mencionado. Tenemos el caso pues, de una paciente que hace muchos años, más o menos unos 15 o 20 años, aquí en Arequipa se le dijo que no se le podía hacer trasplante, en Lima todavía no se hacía trasplante de hígado, y la paciente pues se fue a Lima a conversar directamente con el presidente ejecutivo de Seguridad Social. Y en aquel entonces creo que era el Instituto Peruano de Seguridad Social. Y logró, pues, ¿no?, mediante su presión, irse al extranjero, se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos le hicieron un trasplante hepático y la enviaron aquí a Perú ya con una indicación de un manejo médico muy establecido, y que nuestra gerencia central en Lima propició la compra de estos medicamentos para que no le faltara, y siempre le enviaban a la pacientita, a la famosa Mechita. Mechita iba todos los meses pues al hospital a recoger su medicación, básicamente inmunosupresora para no permitir el rechazo del hígado, ¿no? Y fue muy bien la paciente. Yo la tuve en observación, digamos, seguimos a la paciente hasta poco antes del inicio de la pandemia. Quizás un mes o dos antes del inicio de la pandemia la vimos en el hospital recogiendo su medicación, y luego del inicio de la pandemia pues ya la perdimos de vista. En los últimos meses no la he vuelto a ver, ¿no? Esperamos que en algún momento vamos a tener contacto con ella. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, disculpe. Sí. ¿Y cuál sería el procedimiento que se realiza más en nuestro medio, no? Por ejemplo, en Arequipa. En nuestro medio. Mira, que yo sepa, en mi hospital en el momento actual no se está haciendo este tipo de derivación. Las derivaciones que hemos hecho, te estoy hablando de cuando éramos Hospital Nacional, Hospital del Empleado. Y nosotros nos especializamos en hacer este tipo de derivaciones, y en el Hospital Obrero se especializaron en hacer cirugía cardíaca. Con el doctor Arrarte, el doctor Hernani, hacían bastante cirugía de corazón en el Hospital Obrero. En nuestro hospital nosotros no hacíamos cirugía de corazón, pero sí hacíamos cirugía vascular de este tipo, derivaciones esplenorrenales, que como hicimos más o menos una casuística buena, pues nos iban bien, ¿no? Cuando se produjo la unificación de los dos hospitales, año 1993, prácticamente se hizo una especialización en cada una de las especialidades médicas, tanto así que surgieron los diversos servicios, ¿no? Cirugía vascular, cirugía de tórax y cardiovascular en algunos casos. En algunos casos trabajan juntos y a veces no, en lo que significa traumatología, que ya también se hizo una subdivisión, lo que es rodilla, caderas, etc. Pero para responder a tu pregunta, en la actualidad, aquí en Arequipa no estamos haciendo este tipo de derivaciones. Cuando hay un paciente con mucho riesgo, que nosotros lo tengamos, envían a gastroenterología, y gastroenterología hace la gestión para que el paciente sea referido a la ciudad de Lima, con dos posibilidades, ¿no? Una, la principal, un trasplante hepático, y la otra, una posibilidad de una derivación portosistémica que se pudiera hacer.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. El día jueves, no se olviden, nos vemos en nuestra sesión de